Ejecutivo de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, R3D, y esta conferencia de prensa, en la mesa están Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad, Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, Salvador Camarena, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, también Daniel Lizárraga, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Mario Patrón, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Carmen Aristegui, la periodista Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, de BuzzFeed News, Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, Juan Manuel Casanueva, de Social TIC, John Scott Realton, de Citizen Lab, y en el primer momento voy a dar la palabra a Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, para leer un pronunciamiento. Siéntate. ¿Lo bajo yo? Niña, siéntate. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí el día de hoy. Cuando fue publicado por Citizen Lab y por las organizaciones Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, Red 3D, Red de Defensa de Derechos Digitales y Social TIC, una investigación recogida por el diario The New York Times que demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. Según reportes de The New York Times, cada licencia de infección tendría un costo de alrededor de $77,000 americanos, cerca de 1.400.000 pesos provenientes del erario público. Las nuevas investigaciones surgen después de la publicación de los casos sobre el espionaje ejercido contra los promotores del impuesto a bebidas azucaradas, el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinación de la coalición Contrapeso, quienes recibieron mensajes de texto SMS en su celular con enlaces aparentemente inofensivos que contenían enlaces infecciosos. El primer método de infección, documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones, consiste en el envío de un mensaje SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida de software malicioso. Estos casos de vigilancia de los activistas por el derecho a la salud constituyeron el detonante para que la sociedad civil mexicana, en el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto, hiciera su retirada del mecanismo de coconstrucción con el Gobierno Federal y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. La publicación de hoy revela que otras organizaciones, periodistas y personas críticas al poder también han recibido mensajes de la misma naturaleza y son identificadas como blanco de ataques para tener acceso y control absoluto de sus dispositivos. Los nuevos casos son los siguientes. Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro. Entre los meses de abril y junio del año 2016, Mario Patrón, director del Centro Pro, Stephanie Brue, coordinadora de la Red Internacional, y Santiago Aguirre, subdirector de la organización, recibieron mensajes que se han confirmado constituyen intentos de infección con el malware de espionaje Pegasus. Los mensajes fueron recibidos en fechas clave dentro del trabajo de defensa de derechos humanos que el Centro Pro ha realizado en casos de alto impacto, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y los casos de tortura sexual en Atenco. Aristegui Noticias. Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán. Se han documentado cerca de 50 mensajes recibidos en los años 2015 y 2016 por Carmen Aristegui, por su hijo menor de edad, Emilio Aristegui, y por integrantes de su equipo de investigación como Sebastián Barragán y Rafael Cabrera. En los últimos años, la actividad periodística de Aristegui Noticias ha revelado casos de corrupción como el reportaje de la Casa Blanca o el plagio de la tesis del presidente Enrique Peña Nieto. Además, ha hecho reportajes sobre casos de violaciones graves a derechos humanos en México,
Producto de su trabajo periodístico, Aristegui Noticias se ha documentado una serie de actos de hostigamientos, incluido el allanamiento de sus oficinas. Carlos Loret de Mola, Televisa, El Universal y Radio Fórmula. Es periodista de radio, televisión y columnista impreso. Se ha documentado que en los años 2015 y 2016 recibió al menos 7 mensajes que pretendían infectar su dispositivo con el malware Pegasus. La mayoría de los mensajes fueron recibidos alrededor del extenso trabajo periodístico que Carlos Loret de Mola llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2015 respecto a las ejecuciones extrajudiciales en Tacuato, Michoacán, por parte de la Policía Federal. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Se ha documentado que los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, director general de investigación periodística y jefe de información de la organización respectivamente, recibieron al menos 3 mensajes intentando infectar sus teléfonos con malware de NSO Group en el mes de mayo de 2016. Justo cuando se hizo público el nacimiento del proyecto y se publicaron investigaciones sobre actos de corrupción como parte del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y el exdirector de la Conagua, Salvador Camarena, y Daniel Lizárraga en el pasado, también fueron parte de Aristegui Noticias y participaron en investigaciones como la publicación de los papeles de Panamá. Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Se ha documentado que el director de la organización, Juan Pardinas, y Alexandra Zapata, investigadora de dicha organización, han recibido al menos 4 mensajes intentando infectar su dispositivo a finales de 2015 y en el mes de mayo de 2016. IMCO ha sido una de las organizaciones que ha liderado esfuerzos de incidencia para la reforma legal anticorrupción. En particular, fue impulsor de la ley conocida como Ley 3 de 3, la cual generó gran resistencia y ataques por parte de fuerzas políticas asociadas al gobierno federal durante el primer semestre de 2016, justo en el momento en el que fueron recibidos los mensajes. Cuando un dispositivo es infectado con el malware instalado al dar clic a los enlaces enviados por SMS, el atacante adquiere acceso a toda la información almacenada como mensajes, correos y contactos, registro de cada tecla oprimida, monitoreo remoto de datos de localización o incluso a la información obtenida a través de la activación inadvertida del micrófono y la cámara de los dispositivos. Según la investigación de Citizen Lab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México, lo cual en conjunto con otras evidencias presentadas en esta nueva investigación reafirma que autoridades mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional son clientes de NSO y que personas en México han sido objeto de esta forma de vigilancia. La evidencia indica que estos nuevos casos no son aislados, sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. Asimismo, permite presumir la ausencia de autorización judicial, legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de facultades excepcionales para realizar prácticas de vigilancia. Conductas que violan la privacidad de las personas, inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho a defender los derechos humanos. Por lo tanto, rechazamos este nuevo ataque en contra de la sociedad civil. Exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso de poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales. Asimismo, exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas. El día de hoy se presentó denuncia formal sobre los hechos aquí anunciados ante la Procuraduría General de la República.
Además, han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos. El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control efectivo de los flujos de información y de abuso de poder. Ante los hechos revelados en esta nueva investigación, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos. Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados a periodistas, activistas y defensores. Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta. Muchas gracias. It's important to know that the Citizen Lab is an academic institution and is independent of funding of government and corporations. Es importante saber que The Citizen Lab es una institución independiente y académica. The case that we investigated began in 2016 with the discovery that a piece of government-exclusive spyware was being used to target a human rights defender in the Middle East. Nuestra investigación inició en el año 2016 cuando empezamos a investigar la recepción de un mensaje a un activista de los Emiratos Árabes Unidos. That individual, Ahmed Mansour, is currently in prison and is a prisoner of conscience in the United Arab Emirates. Ese activista, Ahmed Mansour, es actualmente preso y un preso de conciencia en los Emiratos Árabes Unidos. During the course of our investigation, we were able to determine that this spyware was developed by a corporation known as NSO Group. Durante el curso de nuestra investigación logramos determinar que el origen de estos ataques y de este malware era una empresa conocida como NSO Group. Although we've heard recent reports that NSO Group is seeking to change its name to Q Cyber Technologies, Q like for letter. Aunque hemos recibido información de que aparentemente NSO Group estaría intentando cambiar su nombre a Q Cyber Technologies. The technology itself is sophisticated. It begins with a text message sent to a potential victim. La tecnología utilizada es sofisticada. Inicia con la recepción de un mensaje de texto. If the deception is successful, the target will click on a link, and from that point, their phone will be infected. Si el mensaje es exitoso, se provoca que la persona le dé clic a un enlace en ese mensaje y se provoca la infección. The infection brings a piece of malware branded as Pegasus. La infección trae consigo un pedazo de malware conocido como Pegasus. Once the infection begins, it is effectively game over for the person who has been infected. Una vez que se logra la infección con Pegasus, es prácticamente imposible salvar ese teléfono. The phone becomes a spy in the pocket. The phone's camera, the microphone, text messages, and anything else done on the phone or close to it are susceptible to monitoring. El teléfono prácticamente se convierte en un espía en tu bolsillo. La cámara, el micrófono se convierten en espías de tu actividad y de todo lo que está a tu alrededor. Unique to this case, the spyware is sold exclusively to governments, which means when it is discovered, there is a very good chance that a government has purchased the spyware and is using it. Algo muy importante para este caso es que este malware únicamente se vende a gobiernos, por lo que cuando se detecta la utilización de este malware, se entiende que existe una inmensa posibilidad de que este malware haya sido utilizado y comprado por gobiernos. My colleagues at the Citizen Lab and I began to scan the entire internet looking for other servers that belonged to the NSO group. From this, we began to find evidence of targeting in Mexico. Citizen Lab empezó a escanear, a mapear todo el internet para intentar encontrar servidores
asociados a NSO Group. Así es como detectaron servidores asociados a México. The first case we discovered was Rafael Cabrera, who was targeted in 2016, and we reported on in a report entitled The $1 Million Dissident in August 24th, 2016. El primer caso que documentamos fue de Rafael Cabrera en el año 2016 y lo documentamos en un reporte conocido como $1 Million Dissident. A subsequent report, which has already been mentioned, published on February 11th, 2017, reported on the targeting of public health campaigners and scientists in Mexico. That report was named Bittersweet. Un reporte posterior, publicado el 11 de febrero de 2017, detalló los ataques a activistas por el derecho a la salud, como Alejandro Calvillo, que nos acompaña ahora, y que pueden consultar también como el reportaje que se la llamó como Bittersweet. In this report, published today, in collaboration with our colleagues at R3D, SocialTake, and Article 19, Citizen Lab has been able to confirm that the more than 75 text messages sent to the targets previously mentioned are part of NSO's exploit framework. Como producto de la investigación que hemos hecho en conjunto con R3D, con Article 19 y con SocialTake, hemos logrado detectar más de 75 mensajes que sin lugar a dudas se tratan de ataques con el malware de NSO. We have named our report Reckless Exploit to capture the intensity and recklessness of the targeting. Hemos titulado nuestro informe como Reckless Exploit, ya que habla del descuido con el que han sido utilizadas estas herramientas por parte del Estado. We believe that this finding makes it clear that when a piece of commercial spyware is sold to a government, in the absence of strong accountability and oversight, it is highly susceptible to misuse. Nosotros consideramos que este reporte prueba que cuando se vende y se adquiere una herramienta tan poderosa como el malware de NSO por parte del gobierno sin que existan mecanismos fuertes de control hacia esa vigilancia, se abre la puerta para serios abusos. The technology is marketed to investigate criminals and terrorists, yet time and time again, as is the case with this report, we also find it used against journalists, such as those in this room, as well as members of civil society. Este tipo de herramientas se venden y se comercializan bajo la idea de que van a servir para espiar a criminales o amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, una y otra vez hemos documentado cómo han sido abusadas en contra de periodistas y de miembros de la sociedad civil. This is the clearest case that my colleagues and I know about of abuse, and the clearest example of misuse of this kind of technology. Este es el caso más claro que hemos documentado de abuso de este tipo de tecnologías. On behalf of Citizen Lab, I would like to thank R3D, SocialTake, and Article 19 for collaborating with us in this investigation. Without their assistance, this would not have been possible. De parte de Citizen Lab, quiero agradecer a R3D, a Article 19 y a SocialTake por su colaboración en nuestra investigación. Sin su ayuda no hubiera sido posible realizarla. I welcome your questions about the technical components of this case. Estaré encantado de responder sus preguntas sobre los aspectos técnicos de este caso posteriormente, en la fase de preguntas y respuestas. Muchas gracias, John. Y a continuación yo voy a hacer trataré de que sea breve, presentación sobre el contenido del informe que ya pueden consultar, que fue publicado desde la mañana en las redes de R3D, de Article 19, del Centro PRO, de SocialTake, y que pueden visitar en una liga que vamos a ofrecer a ustedes, es www.r3d.mx/gobierno espía. Ahí pueden descargar el informe. En este informe, como ya se ha mencionado, se detalla y se añade al caso ya documentado en febrero de este año, en el que se detectó que fueron recibidos estos ataques por parte de Alejandro Calvillo del Poder Consumidor, Luis Encarnación de la Coalición Contrapeso y el doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública.
A esos 3 casos se le añaden ahora una serie de casos que voy a ir enseñando para ustedes. En total se documentan 76 nuevos intentos de infección que se añaden a los 12 ya existentes para dar un total de 88 intentos de infección con malware de NSO a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas en México. Es importante reiterar que este malware, conocido como Pegasus, comercializado por NSO Group, es únicamente vendido a gobiernos. El método de infección del software ya ha sido explicado por John, pero de manera muy breve, consiste en el envío de un mensaje SMS que está, pues, como hemos visto en los mensajes, diseñado a la medida de la persona que está siendo atacada. Muchas veces contiene su nombre o contiene aspectos relacionados con un familiar o con incluso la localidad en donde vive o las cosas que se relacionan con ella. Una vez que se le da clic a ese enlace, se descarga el malware Pegasus y a partir de ese, si la infección es exitosa, se produce la posibilidad del atacante de tomar control del dispositivo, tomar acceso a las comunicaciones y a la información que está almacenada en el mismo, pero inclusive a activar la cámara y el micrófono de manera secreta para la persona que utiliza ese dispositivo. Es importante mencionar que con base a información que ha publicado el New York Times, cada infección costaría en promedio $77,000, lo cual es una inversión bastante considerable para este tipo de espionaje y particularmente agraviante cuando se utiliza, se abusa de ella en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. El primer caso reseñado es el caso del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. En este caso fueron atacadas 3 personas, el subdirector Mario Patrón, que aquí nos acompaña, Santiago Aguirre, subdirector también del Centro Pro, y también Stephanie Brewer, una ciudadana estadounidense que es coordinadora del área internacional del Centro Pro. En el caso de Mario Patrón, recibió el mensaje que recibió fue el 20 de abril de 2016, que pueden ver en la pantalla. Algo que es muy importante y voy a estar señalando al avanzar con los casos es el momento en el que llegan los mensajes. En el caso de Mario Patrón, el mensaje llega el 20 de abril de 2016, justamente unos días después de que la CNDH presenta su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, el mismo día que el equipo de antropólogos de antropología forense, argentino de antropología forense presenta sus conclusiones sobre el dictamen pericial en Cocula relacionado con el caso de Ayotzinapa, y también unos días antes de que el grupo internacional de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso Ayotzinapa presenta su informe. Esto es muy importante dado que sugiere que la intención del atacante está relacionada con estos eventos que eran los más importantes en ese momento para el Centro Pro. De nuevo, en el caso de Stephanie Brewer, ella recibe un mensaje el 11 de mayo de 2016. Stephanie Brewer es la principal representante de las víctimas de tortura sexual en Atenco por la represión del gobierno del Estado de México, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, y también está muy relacionada con el trabajo que hace el Centro Pro en materia de tortura. Y justamente el mensaje que ella recibió el 11 de mayo tiene eventos relacionados con el trabajo de tortura, el aniversario del 10º aniversario de la represión de Atenco y la actividad que el Centro Pro ha realizado en ese sentido. Igualmente, en el caso de Santiago Aguirre, recibió 3 mensajes que también ocurren en momentos muy importantes de la coyuntura muy importante para el trabajo del Centro Pro. Principalmente también relacionado con el caso Tlatlaya, en donde se ha documentado por parte del Centro Pro la participación en la ejecución extrajudicial por parte de miembros del Ejército Mexicano de civiles. Más detalles sobre estos casos pueden ser consultados en el informe, por supuesto. En el caso de Aristegui Noticias, se ha documentado en mensajes que han sido recibidos por Carmen Aristegui, por su hijo, que entonces era menor de edad, Emilio Aristegui, por Rafael Cabrera y por Sebastián Barragán, miembros también del equipo de Aristegui Noticias al momento de la recepción de los mensajes.
En total, el equipo de Aristegui Noticias, incluyendo al hijo de Carmen Aristegui, recibieron 56 mensajes intentando infectar sus dispositivos con malware de NSO entre enero de 2015 y julio de 2016. El primero de estos mensajes ocurrió en enero de 2015, justo un par de meses después de la publicación del reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. El segundo mensaje ocurrió en abril de 2015, 2 meses también después de que MBS Noticias despidiera a Carmen y a su equipo de investigación. En el caso de Aristegui Noticias, los mensajes continuaron de manera sistemática y reiterada. Sin embargo, es posible observar momentos en donde se intensifican los ataques. Por ejemplo, en el año 2015 también existe una actividad muy intensa entre el 20 y el 30 de agosto de 2015, justamente en la víspera y en los días inmediatos posteriores al informe de la Secretaría de la Función Pública en la que se exonera a Enrique Peña Nieto por conflicto de interés relativo a la Casa Blanca. En el año 2016 se recibió la mayor parte, y diría únicamente en 6 meses del año 2016 se reciben 38 mensajes por parte de las 4 personas documentadas. Y se intensifican estos ataques, especialmente en la coyuntura, pueden revisar esto con más detalle en el informe, pero en ciertas coyunturas de publicación de Aristegui Noticias. Por ejemplo, con la publicación del reportaje sobre el expediente secreto de la boda de Peña Nieto, el 6 de febrero de 2016, la publicación del reportaje El constructor de la Casa Blanca de EPN ocultó una fortuna en paraísos fiscales, es una publicación relacionada con la investigación sobre los papeles de Panamá, en la que también participó Daniel Izárraga. La publicación del reportaje Las licitaciones a modo benefician a Enrique Peña Nieto, la publicación del video que revela tortura por miembros de la Procuraduría del Estado de México. Y también hay una actividad muy importante justamente los días previos a que MBS presenta una demanda en contra de Carmen Aristegui y de la editorial Random House Fundadores. Aunado a los ataques y los intentos de infección con malware de NSO a Carmen Aristegui, su hijo y 2 miembros de su equipo de investigación, es importante hacer patente y mencionar una serie de hostigamientos y de ataques que también están documentados en el informe y que es muy importante resaltar, los cuales incluyen desde ataques de denegación de servicio al sitio web de Aristegui Noticias, como el allanamiento a sus oficinas, uno ocurrido en 2014 y otro más reciente el año 2016. El acoso e intimidación a colaboradores mediante la recepción de mensajes e intentos de suplantación de identidad e intentos de captura de las cuentas de redes sociales de algunos colaboradores de Carmen Aristegui. Y en general es importante mencionarlo porque estos ataques de espionaje no están de manera aislada, sino son parte de esta intimidación y ataque y acoso en contra de Aristegui Noticias en su labor periodística. El tercer caso es el caso de Carlos Loret de Mola. Él recibe 8 mensajes entre 2015 y 2016, pero es particularmente interesante la recepción de 6 mensajes en un momento muy específico, que es entre el 20 de agosto y el 6 de septiembre de 2015, justamente cuando Carlos Loret de Mola estaba llevando una actividad periodística y de opinión muy importante relativa a la ejecución extrajudicial de civiles por parte de la Policía Federal en Tanguato, Michoacán. Justamente en los momentos en los que Carlos Loret está publicando información y opinando en su canal de televisión, en su columna en el periódico y en el radio, es que llegan estos mensajes que intentan espiar el teléfono de Carlos Loret. Por ejemplo, podemos ver como el 20 de agosto, el mismo día que Carlos Loret de Mola revela en una entrevista que una fuente interna facilitó documentos oficiales del caso Tanguato, llega el primero de los mensajes suplantando la identidad de la Embajada de los Estados Unidos. Posteriormente se intensifican los ataques, también coincidiendo con las publicaciones que hizo Carlos Loret en el Universal, en particular Tanguato, las pruebas que hacen tropezar al gobierno, primera y segunda parte, que ocurrió en el 1 y 2 de septiembre. El cuarto caso es el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad. En este caso fueron recibidos mensajes por su director, Juan Pardinas,
y por Alexandra Zapata. Es muy importante señalar que en esta época, justamente a finales de 2015, durante el primer semestre de 2016, fue cuando se había intensificado la discusión en el Congreso relativa al Sistema Nacional Anticorrupción y en particular a la conocida como Ley 3 de 3. Y finalmente el último caso documentado en este informe y que se añade a los casos ya documentados en febrero, que ya mencioné, es el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde se han documentado mensajes recibidos tanto por Daniel Izárraga como por Salvador Camarena. En este caso los mensajes coinciden con la puesta, digamos, con el anuncio público de este proyecto, pero además es importante mencionar que tanto Daniel como Salvador eran colaboradores previos de Carmen Aristegui y también existe la posibilidad de que alguno de los mensajes, particularmente con el caso de Daniel Izárraga, también se vincule con su participación en las investigaciones relativas a los papeles de Panamá. Y también con las primeras publicaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que aluden a cuestiones de corrupción en el gobierno federal, como es el caso de Conagua. Lo que todos estos casos revelan es que no son casos aislados, sino que es una vigilancia sistemática en contra de actores de la sociedad civil que resultan incómodos para otros actores más o menos visiblemente identificables. ¿Cómo sostenemos esta presunción? En primer lugar, los objetivos fueron atacados utilizando una infraestructura común. En segundo lugar, las coincidencias en mensajes de texto de los objetivos. Hubo personas que recibieron mensajes de texto muy similares. En tercer lugar, se nota un incremento en la recepción de mensajes de texto en coyunturas críticas de los objetivos del espionaje. En cuarto lugar, vamos ahorita a señalar evidencia que señala que el gobierno federal es un actor común en las coyunturas de las personas que han sido documentadas. Y en quinto lugar, mencionar que el gobierno mexicano es cliente de NSO Group, sin lugar a dudas. Voy a ir repasando por cada uno de estos puntos y hacer algunas anotaciones. Los objetivos fueron atacados utilizando una infraestructura común. Por ejemplo, en los enlaces que son enviados y que se buscaba provocar el clic para generar la infección, destaca uno de ellos, hay varios que se documentan en el informe, pero el que mayormente fue utilizado es uno que es smsmensaje.mx, y esos enlaces fueron recibidos por todos estos actores, por Carmen Aristegui, por el doctor Simón Barquera, por el hijo de Carmen Aristegui, Emilio, por Carlos Loret de Mola, por Juan Pardina, Salvador Camarena, Rafael Cabrera, Alejandro Calvillo y Luis Encarnación. Todos recibieron mensajes apuntando y utilizando este mismo dominio que ya había sido identificado por Citizen Lab como parte de la infraestructura de NSO. Existen, como mencionaba, coincidencias en los mensajes recibidos por los objetivos. Por ejemplo, este mensaje en donde se suplanta la identidad de la embajada estadounidense es recibido tanto por Carmen como por su hijo Emilio Aristegui y por Carlos Loret de Mola. Este otro caso sobre un supuesto velorio, y en el enlace se encontrarían los detalles de ese mismo velorio, es también recibido con muy pocas variantes, prácticamente idéntico en la mayoría de los casos, por Juan Pardinas, Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Simón Barquera. Igualmente, este otro mensaje, por ejemplo, donde también tiene un elemento intimidante de la supuesta presencia de dos personas armadas, fue recibido con algunas variantes, tanto por Juan Pardinas como por Salvador Camarena. Existe un incremento en el número de ataques en ciertas coyunturas. Como pueden ver en la gráfica, se puede ver que hay un incremento de mensajes recibidos en agosto de 2015 y también, de manera más importante, durante los meses de mayo, junio y julio. Como ya fuimos repasando por caso, todas estas coyunturas, todos estos momentos de mayor ataque se relacionan con muchos casos con las coyunturas críticas del trabajo de los objetivos, como los Panama Papers, la Casa Blanca, Ley 3 de 3, Ayotzinapa, Nochistlán, Tanguato, Atenco, Tacubaya, Impuesto al Refresco, corrupción en Veracruz. Todas coyunturas que de alguna manera apuntan a intereses del gobierno federal y de sus aliados políticos.
Por eso es que afirmamos que el gobierno federal es el actor principal común en las coyunturas de trabajo de los objetivos y que es una línea de investigación que es muy importante agotar. Otra cuestión que es muy importante aclarar es que no solamente el malware de NSO es exclusivamente vendido al gobierno, sino que existe evidencia de que hay agencias del gobierno mexicano que sin lugar a dudas son clientes de NSO Group. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional contrató, y esos contratos son públicos desde el año 2012, con una empresa llamada Security Tracking Services que era encabezada por Susumu Asano, que ahora está en prisión en los Estados Unidos investigado por cuestiones de corrupción política. Pero como los contratos son públicos, los pueden acceder y pueden encontrar información sobre ellos en el informe también. Número de contrato. Se habla del licenciamiento de software, instalación, puesta de operación de Pegasus y el costo, que no es nada menor, 212 millones de pesos. Igual el caso de la PGR, ya se había reportado por el diario Reforma en el año pasado que la Agencia de Investigación Criminal habría pagado hasta $15 millones por adquirir licencias de uso del software de Pegasus de NSO Group ante una solicitud de acceso a la información llevada a cabo por un periodista. Existe una admisión por parte de la Agencia de Investigación Criminal de contar con este equipo. Se le pregunta específicamente información disponible relacionada con la adquisición de sistemas desarrollados por NSO Group, y en la respuesta, que es pública y que se encuentra una imagen de ella en el informe, la Agencia de Investigación Criminal señala que localizó la información solicitada, sin embargo reserva la información. En R3D ya estamos en el proceso de impugnar la reserva de información porque consideramos que, por supuesto, esta información es absolutamente pública. Por ello es que, sin lugar a dudas, podemos afirmar que al menos estas dos agencias, pero también existen indicios muy importantes de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, serían clientes del NSO Group, aunque podría haber incluso más agencias en el gobierno en ese sentido. Finalmente, me gustaría mencionar respecto a los aspectos legales de esta vigilancia, que la vigilancia de comunicaciones y las invasiones en la privacidad, como se ha entendido en el derecho internacional de los derechos humanos, es que tienen que estar reguladas por una serie de medidas. En primer lugar, dado que la vigilancia tiene dos características muy importantes. La primera es que es altamente invasiva. La invasión genera el espionaje y la vigilancia de una persona y los datos personales de una persona, le da gran poder al atacante. Y la segunda de ellas es que se lleva a cabo en secreto. Esta cuestión implica el riesgo agravado de abusos. Por ello es que se ha mencionado en el derecho constitucional e internacional de los derechos humanos que la vigilancia tiene que contar con leyes claras, detalladas y precisas, que debe perseguir una finalidad legítima, que debe ser necesaria y proporcional, que debe tener una autorización judicial y que debe haber mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas. En este caso, ninguna de ellas se satisface. En primer lugar, porque no existe ninguna pieza legislativa, ninguna ley que de manera detallada y clara faculte a ninguna autoridad a utilizar una herramienta tan invasiva como el malware de Pegasus de NSO. Pero aún si se considerara que es una forma más de intervención de comunicaciones privadas, es importante señalar que en cualquier caso esa posibilidad de ser utilizada por la Policía Federal para prevención de delito, por el CISEN en temas de seguridad nacional o por la PGR, las Procuradurías locales para efectos de investigación del delito, no podría ser el caso en este caso que estamos denunciando. En primer lugar, porque no persigue ninguna finalidad legítima. No se trata, y tendría en todo caso el gobierno que argumentar, que las personas que están en esta mesa y los que son documentadas en el informe son amenazas a la seguridad nacional, o que de manera coincidente todas ellas se encontraban siendo investigadas por la Comisión de Delitos en un mismo periodo de tiempo, algo que es irreversible. En segundo lugar, aún si se cumpliera esa razón, claramente no es una medida necesaria y proporcional. Existen otras medidas de invasión en la privacidad menos invasivas. Prácticamente imposible que la autoridad judicial haya autorizado la utilización de estas herramientas, por ejemplo, en contra de un menor de edad. Y finalmente, mencionar que en México no existen los mecanismos de rendición de cuentas y de fiscalización. Por ello, concluyo, nosotros, las organizaciones que hemos
redactado este informe, que hemos investigado este reporte, estamos exigiendo que se lleve a cabo una investigación imparcial, independiente y exhaustiva y transparente respecto de estas cuestiones, que aclare y debo aclarar que ya fue presentada la denuncia penal en este caso hace unas horas, que deben transparentarse los procesos de contratación de este malware, porque es muy posible que existan también actos de corrupción relacionados con ello, que se identifiquen a todas las víctimas y se notifique a todas ellas que fueron espiadas con este malware y que fue obtenido sobre ellas. Se está exigiendo también que reformas legales para que la utilización de herramientas de vigilancia esté regulada de manera clara y detallada, y finalmente que se establezcan esos mecanismos de control. Pero por supuesto que la principal exigencia es la investigación imparcial, seria y de cara a toda la ciudadanía, para detectar quiénes son los autores materiales e intelectuales y sean estos sancionados. Como les decía, pueden descargar el informe completo en www.r13mx/gobierno espía. A continuación vamos a transmitir unos mensajes, un mensaje en particular recibido por Carlos Loret de Mola, que ha querido enviar a todos ustedes, y posteriormente daremos la palabra a algunas de las personas que han sido objeto de estos ataques para que den unas palabras. ¿Listo? Quiero agradecer mucho la invitación a este panel de denuncia. Debo confesar que inicialmente decliné esta invitación, quizá pensando que frente al clima de asesinatos de periodistas, pues sonaba cosa menor el asunto de unos espionajes. Me sentí un poco incómodo con eso. Pero después de pensarlo, recapacité, la verdad es que estaba yo equivocado, y por lo menos alcancé a mandar este mensaje, y agradezco muchísimo a los organizadores. No me parece un asunto menor, ni siquiera en un contexto tan violento. ¿Por qué? Porque por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos. La intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los levantones, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad que favorece que nada de esto se investigue, que nada de esto se castigue. Todo va en la misma dirección, con distintas magnitudes, pero todo va en la misma dirección. Es claro que quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables, que sepamos que ellos saben de nuestros hijos, que ellos saben de nuestras vidas privadas, pero también de nuestras vidas laborales, que ellos saben qué temas estamos trabajando, qué temas estamos investigando, con qué fuentes estamos hablando, con quiénes nos estamos reuniendo, y todo va a lo mismo, a buscar la intimidación, el acoso y la censura. Y han logrado crear ya un clima de inseguridad, de temor y de impunidad para todos los que buscamos difundir verdades incómodas. Especialmente en un contexto así. Mi solidaridad está con todos los colegas que están hoy en la mesa, pero también con los activistas y defensores de derechos humanos que son víctimas del mismo atropello. Y mis pensamientos están desde luego y especialmente con todos los colegas asesinados, sus familiares y sus amigos, y para todas las víctimas, con todas las víctimas de este entorno tan desgraciado. Muchísimas gracias. Voy a pedir a Mario Patrón si puede dar unas palabras. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera yo iniciar agradeciendo al Citizen Lab, a SocialTIC, Artículo 19 y a la Red 3D. Gracias a ellos es que estamos aquí. No es nuevo, seguramente quienes estamos aquí en esta mesa y muchas y muchos otros más, que hayamos desde hace mucho tiempo tenido elementos que nos hicieran pensar que éramos víctimas de espionaje. Sin embargo, hoy, gracias a una investigación tecnológica sólida, es que lo podemos afirmar y que podemos contundentemente pedir mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas.
La primera idea que quisiera desarrollar es que somos un grupo de activistas, algunos dedicados a la corrupción, transparencia, rendición de cuentas, otros dedicados a la defensa de los derechos humanos y otras y otros al periodismo de investigación. El factor y elemento común, como lo pudieron ustedes observar, son los temas que trabajamos. Por eso es que tendríamos que decir que no estamos hablando de una persona, de una organización, de un caso concreto. Estamos hablando de una práctica contra quienes podemos ser vistos como incómodos o podemos poner en riesgo a quienes se sienten observados con nuestro trabajo desde la corrupción, la rendición de cuentas, el periodismo o la defensa de los derechos humanos. Como Centro PRO tenemos que decir que nuestra agenda es pública, pero aún incluso si tuviésemos información asociada con las víctimas que nosotros acompañamos, que sea confidencial y de carácter reservado, tendríamos el derecho de mantenerla en ese esquema. Sin embargo, lo decimos, no tenemos nada que esconder porque nuestro trabajo es público, conocido, pero no podemos tolerar estas agresiones ilegales hacia nuestro equipo de trabajo. El riesgo no es de información a la que tengan acceso. Siempre hemos trabajado en la legalidad, siempre hemos acompañado a víctimas a cielo abierto, ante el gobierno, ante la sociedad, ante mecanismos internacionales e incluso ante los propios medios de comunicación. El riesgo es qué quieren hacer con nuestra información. Ya hemos sido víctimas de malversación de esa información. Recordarán ustedes la comunicación filtrada del subdirector del Centro PRO con uno de los padres de Ayotzinapa, editada y sacada en contexto, justo pretendiendo vincular el proceso de lucha de los padres y madres de Ayotzinapa con una banda del crimen organizado. El riesgo es que quieren manipular para difamar y para injuriarnos socialmente y para descalificarnos políticamente. Ese es el verdadero riesgo. Por eso desde aquí decimos que el gobierno será responsable de lo que nos pueda filtrar o difundir maliciosamente o incluso de lo que pueda pasar con nosotros en términos de la libertad o posibles obstáculos en el ejercicio de nuestra tarea de defender derechos humanos. ¿Con qué están ligados estos mensajes para hacernos espionaje y para infiltrarnos? Atenco, ahora en octubre el gobierno federal tendrá que rendir cuentas ante un mecanismo internacional sobre hechos en donde el actual presidente era gobernador del estado. El gobierno federal tendrá que explicar si el entonces gobernador participó en la ideación del operativo o con sus declaraciones posteriores a ese operativo generó un ambiente que permitiera la impunidad. De esa magnitud estamos hablando cuando hablamos de las 11 víctimas de tortura sexual sobrevivientes de Atenco. O Tlatlaya, cuando estamos hablando que el Centro PRO representa a una de las víctimas sobrevivientes y que gracias a su testimonio y el trabajo también periodístico se pudo destapar que por lo menos de 12 a 15 personas que ya estaban a disposición del Estado fueron víctimas de ejecución arbitraria por elementos del ejército. También con qué está vinculado Tlatlaya, con la orden de abatir delincuentes en la oscuridad que el Centro PRO documentó y que dio a conocer y exigió que se investigara la cadena de mando. Esos son los intereses que están en juego. ¿De qué estamos hablando también de Ayotzinapa, en donde el Centro PRO fue precursor para esta iniciativa por la cual llegó el grupo interdisciplinario de expertos independientes? ¿Y qué nos dijo el grupo? Pues que la verdad histórica terminó siendo la mentira histórica. Nada más y nada menos en Ayotzinapa, eso nos ayudó a revelar el GIEL, que un problema que política y jurídicamente se pretendió encapsular a corrupción municipal, toda la responsabilidad era de Abarca. Estamos en presencia de un esquema de macrocriminalidad en donde se tendría que investigar a instituciones municipales, pero también estatales e incluso federales. Eso es lo que ha estado en juego alrededor de nuestro trabajo y por eso es que hemos sido víctimas de espionaje. ¿A quién le puede interesar esa información que nosotros detentamos y ejercemos? Nuestro trabajo es ser defensores y defensoras de derechos humanos. Sin duda alguna, el gobierno.
y particularmente el gobierno federal. Como Centro PRO hemos sido ya objeto de distintos tipos de amenazas e intimidaciones. Por redes sociales nos han querido parar amenazándonos de muerte. Después de informes que hemos presentado sobre casos relevantes, hemos tenido vigilancia fuera de nuestras oficinas e incluso en nuestros domicilios. Personas extrañas nos han seguido, nos han tomado fotografías, es decir, nos han enviado mensajes claros y directos, que les incomodamos y que nos están vigilando. Hoy podemos afirmar que somos víctimas de ataques de nueva y de vieja escuela, a través de medios tradicionales de vigilancia, de vieja escuela, como los que les he socializado, y a través de tecnologías de punta, como es el espionaje que hoy vamos a denunciar. Contamos desde el Centro PRO con medidas de protección de dos mecanismos internacionales: la Comisión Interamericana, alrededor del caso de la masacre de Tlatlaya, que también ha pedido medidas de protección para nosotros, y el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que alrededor del caso de Ayotzinapa también ha pedido protección para quienes nos acompañamos. Hemos reiterado insistentemente que no queremos guaruras, que la mejor medida debe ser la no impunidad y la investigación y la sanción de los hechos. Los hechos anteriores los hemos denunciado y las carpetas de investigación han sido enviadas al archivo. El patrón es la impunidad, pero esta impunidad es consecuencia de que los hechos no se investigan simplemente. Ojo, sabemos y entendemos que en este país adolorido y de violencia extrema hay periodistas y defensores que están en juego su vida. A todos ellos nuestra máxima solidaridad. Nos unimos al grito de seguridad y de garantías para su trabajo. Y justo por ello, hoy denunciamos que además de asesinar periodistas y defensores, a otros somos víctimas de espionaje. Son distintas estrategias que tienen un mismo fin: obstaculizar nuestro trabajo. Nuestra solidaridad por quienes hoy están en esta mesa, y los mensajes han sido en contra de su familia, es decir, no solo en el aspecto profesional y laboral, sino en la mayor intimidad de su vida privada. La gran pregunta es si el gobierno tendrá la capacidad y la voluntad de investigarse a sí mismo. Creo que todas y todos conocemos la respuesta. Por ello es que demandamos al gobierno federal, centralmente, por lo que toca al Ejecutivo, transparentar los contratos y quiénes son las agencias de gobierno que han aplicado este spyware. Pero también demandamos desde ya que a partir de la denuncia penal que hemos presentado, se integre una comisión de expertos y expertas independientes. Algo sí nos ha enseñado Ayotzinapa, que gracias a la supervisión internacional, el caso de Ayotzinapa no está enterrado. Querían enterrarlo con una mentira histórica. Hoy pedimos, como condiciones mínimas para investigar estos casos de espionaje, la integración de una comisión independiente, expertas y expertos, que hagan un escrutinio y un monitoreo, ¿sí?, expreso y profundo a las investigaciones. Al legislativo, ya no abundaré en lo que Luis Fernando nos refería en términos del marco normativo. Ya no queremos más comisiones de investigación. Ayotzinapa, Nochistlán, y podemos seguir comisiones legislativas de investigación que no han servido para nada o casi nada. Por lo menos lo que demandamos es que dejen de pasar marcos normativos regresivos para los derechos. Hoy en sede legislativa quieren en un periodo extraordinario debatir lo que sería una ley de seguridad interior. Nada más y nada menos, uno de esos proyectos, el de César Camacho, el líder de la fracción parlamentaria del PRI, establece mayores facultades para las Fuerzas Armadas para hacer este trabajo de inteligencia. Toda esa información sería considerada reservada por ser propia de seguridad nacional y se dotaría de facultades para que ahora sí, a cielo abierto, muchas y muchos sigamos siendo víctimas de espionaje. Al Poder Judicial, que detenta el único mecanismo legal a partir del cual nos podrían espiar legalmente, también pedimos y demandamos que sea actor,
que transparente si hay órdenes judiciales emitidas para todas y todos los que estamos aquí sentados, ¿sí?, que facultaran en todo momento una investigación legal de nuestras comunicaciones privadas. Ya sabemos cuál va a ser la respuesta, indudablemente que no, pero que lo transparenten y que lo digan. Al IFAI, que es al INAI, perdón, que es uno de nuestros supuestos grandes órganos constitucionales autónomos, ¿cómo va a investigar y qué va a hacer para velar por nuestros derechos a preservar los datos personales, a no ser víctimas de injerencia en nuestras comunicaciones privadas? ¿O cómo va a intervenir para investigar y asegurar, ahora sí como garante, la transparencia y el acceso a la información pública de todos estos contratos y de quién está aplicando esa tecnología de NSO? A la Comisión Nacional de Derechos Humanos le tendríamos que reiterar que también es órgano garante, y hemos solicitado hace unos minutos que emita medidas de protección para nosotros. Ojo, no para que nos resguarden nuestra integridad, para que le diga al Estado que no siga espiándonos, para que le diga al Estado que investigue y para que genere un mecanismo que asegure que la información que obtuvieron ilegalmente de todas y todos nosotros no sea usada ilegalmente y irregularmente. Ya lo preveíamos, teníamos dudas reales de si éramos víctimas de espionaje. Hoy tenemos una investigación técnica que nos dice que en efecto nuestros teléfonos fueron infectados, pero que esa infección es con una tecnología que crea una empresa, y que esa empresa casualmente solo vende a agencias de gobierno. Y nuestra agenda de todas y todos los que estamos aquí tiene que ver con temas de interés público y que solo le interesan al gobierno. Indudablemente, por eso decimos, ya basta. A la sociedad en su conjunto le decimos que ahora somos nosotros quienes estamos aquí, pero la pregunta es ¿cuántos casos más? ¿Cuántas personas más? Y la sociedad en su conjunto debe saber que los recursos públicos se están utilizando ilegalmente para espiarnos. La pregunta sería ¿qué pasaría si todos estos recursos públicos los usaran para atender víctimas y para que no hubiese impunidad en el país? Muchas gracias. Brevemente, la invitación que yo haría es al público en general, a activistas y a periodistas, a leer, a revisar exhaustivamente el informe. La nota del New York Times es muy detallada, pero el informe es todavía más profundo. Porque estoy seguro, y lo he probado ya esta mañana con un par de personas, estoy seguro de que por mucho no somos los que estamos en esta mesa, como le decía Mario, los únicos que hemos sufrido estos ataques, estos intentos de hackeo, espionaje. Aquí el informe es muy sólido, es lo que se ha documentado, lo que se puede probar, lo que está completamente verificado. Pero cualquier persona que lea la cantidad de mensajes y la variedad de los mismos, estoy seguro recordará en su celular más de uno de esos SMS que en su momento seguramente habrá recibido a través de su aparato móvil de telefonía. Porque lo importante en esto no somos los que estamos aquí enfrente, es la operación de Estado para vulnerar los derechos de las audiencias, para vulnerar los derechos de los activistas y de los periodistas. Y estoy seguro de que somos muchos más los que hemos sufrido este intento de hackeo o espionaje. Y que por tanto, la exigencia, ya formulaba Mario, a distintas instancias y organismos, debe ser fortalecida por todos aquellos testimonios que, contando con el SMS todavía no, deberían, creo yo, pronunciarse para sumar esa voz, ese caso, a los que aquí están documentados.
Hay muchos de los casos, insisto, que habremos borrado al recibir este SMS, simplemente ya aburrido también, lo borrabas. Ahora se ha hecho este gran trabajo de documentación, qué bueno que existe el informe, qué bueno que se procese a través de la instancia judicial que tenga que ser, y que se eleve la exigencia de justicia. Pero ojalá muchos más se sumen y lo denuncien desde la capacidad de su testimonio público, mucho mayor valía que la del gobierno, por supuesto. Y en el caso de que todavía tengan los SMS, se acerquen a la gente que elaboró el informe, a todas estas organizaciones, a Citizen Lab, y pueda sumarse más evidencia de esta atrocidad. Finalmente, de igual manera, yo creo que es muy importante decir que esta rueda de prensa es un intento, porque no ocurre lo que ya ocurrió con situaciones en el 2015, donde ya habíamos denunciado, en la prensa ya se han publicado que estaban ocurriendo estos ataques. En la columna, por ejemplo, de Raimundo Ría Palacio en octubre del 2015, que ya habla de Carmen Aristegui, que ya habla de Juan. Hay, por supuesto, el reporte de mayo del 2016, ya citado aquí. Y hay la nota del New York Times al respecto, que luego no tuvo ningún tipo de repercusión, que no fue retomada debidamente, se preguntan a mí, por los medios mexicanos, por los periodistas mexicanos. Ojalá esto, que no es sobre nosotros, es sobre los ciudadanos de nuestro país, sea retomado o sea publicado o sea denunciado por todos como algo que nos concierne precisamente a todos. Gracias. Carmen. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias a Artículo 19, a R3D y SocialTIC, desde luego a Citizen Lab de la Universidad de Toronto en Canadá, que han hecho esta investigación. Gracias de verdad por lo que significa, por su alcance, por lo que representa que tengamos hoy pruebas científicas contundentes de un tipo de conducta institucional como el espionaje. Es un elemento de enorme valía para una sociedad como la mexicana, que no suele tener pelos de la burra en la mano. Tenemos nociones generales de actos de corrupción, tenemos una idea muy extendida de que la impunidad es lo que domina, tenemos una convicción generalizada de que ocurren cosas indecibles, pero no siempre tenemos los pelos de la burra en la mano. Y hoy esta tarea y esta investigación de los expertos nos coloca en esta mesa, frente a nuestros colegas periodistas. Estamos compartiendo con ustedes algo que está ya mostrado en esta investigación tan importante que ha sido tomada por un diario tan relevante y tan influyente como The New York Times, que le dedica en su primera plana un espacio muy relevante a este tema, y en páginas interiores, y una cobertura de muy alto nivel que desde luego tiene que ser valorada. Estamos aquí pues frente a un asunto tan grave como este, en donde lo primero que tendría yo que decir es que Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones. Estamos aquí preguntándole al presidente Peña Nieto muchas cosas. ¿Qué tiene que decir el jefe del Estado mexicano, si entendemos esto, como lo acaba de decir Salvador Camarena, como una operación de Estado? Esto es una operación de Estado donde los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos graves. Y de eso tiene que dar cuenta el jefe del Estado mexicano, que es el presidente de México. Eso es lo primero. ¿Qué tiene que decir hoy el presidente de México sobre este espionaje cometido de manera alevosa e ilegal en contra de estos periodistas, defensores de derechos humanos y figuras críticas del desempeño gubernamental? Porque tal como se ha explicado aquí, como lo expuso muy ampliamente Luis Fernando, estamos frente a un modus operandi, una revisión puntual de en qué momento se intensificó más el conjunto de ataques en contra de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. No es casual, no puede ser casual que precisamente en los momentos más difíciles de este gobierno, en los momentos donde tendría que haber salido a dar explicaciones de matanzas,
de ejecuciones, de hechos de corrupción, de las cosas que se han investigado por parte de periodistas y de los casos que han seguido defensores de derechos humanos, lejos de dar las respuestas institucionales necesarias, lo que hubo fue espionaje. Está ahí, no lo inventamos, está la información técnica y científica que lo demuestra. Eso habla precisamente del tipo de espionaje al que nos referimos y que todo conduce a la presidencia. No hay lugar a dudas de que los agentes del Estado mexicano que tienen posibilidades de adquirir esta tecnología utilizada perversamente son el Ejército, la PGR, el CISEN. Hay documentación de que ellos han adquirido este tipo de tecnología y de software, que tiene que decir el jefe de todos ellos. Al presidente Peña Nieto hay que decirle que está obligado, que no es una cortesía que nos dé explicaciones. Está obligado y desde aquí le decimos que esto que ha ocurrido es inaceptable. Como inaceptable es, más todavía, que asesinen a periodistas en México y no pase nada. Este mensaje incluye una denuncia generalizada de lo que está ocurriendo con los periodistas y defensores de derechos humanos en México. Es inaceptable el espionaje y es inaceptable que hayan asesinado a Javier Valdés, a Miroslava Breach y a otros más que suman más de 100 en los últimos años. Y el presidente Peña Nieto es el responsable de esas instancias que no han sido capaces de resolver estos casos. Permítanme hacer esta disertación. No sabemos si los periodistas asesinados antes de ello fueron espiados. No sabemos si algo así ocurrió, pero a la luz de lo que vemos, tenemos derecho a pensarlo. El presidente y las instituciones del gobierno mexicano están obligados a llevar a cabo las pesquisas y las indagatorias para saber quién mató a Javier, quién mató a Miroslava, quién está detrás del robo masivo de combustibles, quién está detrás de tantos ilícitos que se cometen continuamente en contra de la sociedad mexicana, quién está detrás de los hechos que trastocan la legalidad para ganar de mala manera las elecciones, entre otros muchos asuntos que deberían ser investigados. En lugar de investigar eso y más, el gobierno mexicano espía a sus críticos, espía a los defensores de derechos humanos, espía a los que realizan tareas para representar a las víctimas de este país. A eso se dedica el gobierno mexicano, a utilizar el dinero de nosotros para cometer todo tipo de delitos. Explique usted, presidente Peña Nieto, de qué se trata, le diríamos. ¿Qué hizo este gobierno mexicano con los mensajes, con las fotos, con los videos, con los contactos de los abogados y defensores del Centro PRO? ¿Qué hizo con ello? ¿Dónde está esa información? ¿Para qué le sirvió a quien fue por esa información de manera ilícita? ¿Qué hizo el gobierno mexicano con los mensajes, con la información que robó indebidamente a los periodistas Camarena, Lizárraga, Cabrera, Barragán, Loret de Mola? ¿Qué hizo el gobierno mexicano con eso? ¿Qué va a hacer con lo que tiene en sus manos? ¿Qué tipo de cosas hizo o pensó hacer con lo que obtuvo de actividades y sus informaciones de los que se dedican a defender la salud o los derechos de la salud? ¿Qué hizo con la información que obtuvo de Alejandro Calvillo o de los otros personajes que ha quedado documentado fueron espiados? ¿Qué dice Peña Nieto cuando aquí se documenta y se muestra a la sociedad mexicana y a los colegas periodistas que estamos frente, no lo digo yo, lo dicen los expertos que firman el informe? ¿Qué dice el gobierno mexicano sobre que es el abuso más claro que se ha documentado de estas tecnologías por parte de un gobierno? ¿Qué dice México? ¿Qué dice el gobierno mexicano de que estamos ganando un primer lugar de la utilización indebida
de estas tecnologías en contra de ciudadanos. El abuso más claro y más documentado que se tiene sobre estas tecnologías utilizadas en contra de ciudadanos. ¿Para qué quería el gobierno de Enrique Peña Nieto la información de un adolescente? ¿Qué pensaba hacer el gobierno de Peña Nieto con la información de un joven estudiante? ¿Pensaba utilizar algo de lo que ahí obtuviera para atacar más a los periodistas, como ya lo ha hecho en otras dimensiones? Además de un golpe de censura y de echarnos de la radio, además de un acoso judicial con juicios abiertos que siguen ahí y que no puedo desconectarlos de esto, además del allanamiento físico a nuestras oficinas, ¿qué más pretendía hacer este gobierno en contra de los periodistas? Que hemos hecho varias tareas, una de ellas centralmente importante para nosotros y para la sociedad mexicana, como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. ¿Qué más, presidente? ¿Qué sigue? Si es capaz de llegar al extremo de espiar a un adolescente. ¿No le parece, presidente siniestro? Hay que preguntarle varias cosas al gobierno mexicano después de lo que aquí hemos presentado y los expertos nos han permitido conocer a través de su investigación completa. ¿Qué pensaba hacer el presidente de la República con todos estos temas? Tenemos derecho a saberlo. No sé si una solicitud, Daniel, tú que eres experto, al INAI les pueda dar la respuesta. Pero ¿dónde está esa información? ¿Qué hicieron con ella? Tenemos derecho a saberlo. Estamos aquí, todos en esta mesa, entre otras cosas, para sumarnos a esta denuncia formal. Porque en este país nuestro tan querido, nuestro México lindo, pues sabemos que no pasa nada, es como la marca de la casa. Y creo que hay que sacudirnos de la inacción, de la indolencia y de la resignación. Nos dirán que somos ingenuos, pero no. Nos dirán que somos ingenuos al pedirle al gobierno mexicano que investigue al gobierno mexicano. Me sumo a lo que aquí se ha dicho. Debe haber gente en las estructuras del Estado mexicano, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en el Legislativo, que estén conscientes de su trabajo y responsabilidad. Apelemos a ellos. Apelemos que no todo está perdido en el Estado mexicano. Sé que suena romántico de mi parte, pero a eso hay que apelar. Y sobre todo a la mirada internacional y sobre todo, doblemente sobre todo, a la sociedad mexicana, que espero que no abandone ni a los periodistas, ni a los defensores de derechos humanos, y mucho menos a las víctimas de tanto atropello. Estamos aquí para sumarnos, como lo hemos hecho ya, a esta denuncia formal que se ha presentado esta mañana ante el Ministerio Público de la Federación. Ese paso se ha dado ya. Este grupo de ciudadanos denunciamos formalmente los hechos perpetrados en nuestra contra, constitutivos de los delitos consistentes en intervención de comunicaciones privadas, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y los demás que resulten de esto. ¿Cuántos delitos ha cometido el gobierno de Enrique Peña Nieto en contra de sus ciudadanos? Estamos obligados a exigirle a esas instituciones que pagamos que respondan a esta denuncia y a todas las demás. ¿Cuántos delitos se han cometido contra la sociedad mexicana en este y en otros casos? No lo sé. Por eso pedimos que se investigue. Y vuelvo a decir, aunque parezca sin sentido exigir que se investiguen a ellos mismos, hay que dar ese paso. Hay que presentar formalmente, como se hace,
ante las instancias legales correspondientes para que esto se esclarezca. Más temprano que tarde, México tendrá instancias de justicia que respondan. Más temprano que tarde, México tendrá investigadores que investiguen a favor de los ciudadanos y a favor de los derechos de la sociedad mexicana. Solo por no dejar, y para cerrar mi intervención y agradecer muchísimo formar parte de esta mesa. ¿Qué nos decimos a nosotros como mexicanos cuando vemos que en el resto del mundo ocurren cosas en términos de investigaciones judiciales de alto impacto que colocan a aquellos y aquellas que ejercen el poder en el banquillo de los acusados cuando así se ameritan las cosas, cuando así lo amerita la situación? Estamos viendo el caso Martinelli, el expresidente de Panamá acaba de ser detenido en los Estados Unidos, está bajo un proceso de extradición, y el señor Martinelli, que está acusado de varias cosas, tiene entre sus acusaciones una en particular, que es prima hermana de esta. A Martinelli lo procesan judicialmente por espionaje a 150 personas, por hacer uso de dinero público para espiar a sus críticos, a sus opositores, a líderes, a empresarios, a indígenas. La lista de Martinelli suma 150 según la investigación judicial que está en curso. Hoy, las autoridades del Ministerio Público de Panamá, las autoridades judiciales de Panamá, acusaron al expresidente por espionaje político ilegal. Las instituciones de Panamá dieron los pasos correspondientes y activaron las alertas de la Interpol, que actuó en Estados Unidos y que contó con la colaboración de los equipos policíacos estadounidenses, y detuvieron a Martinelli en Miami. Y está bajo investigación judicial por conductas, vuelvo a decir, primas hermanas de esta que denunciamos formalmente ante la Procuraduría General de la República. Es evidente que la sociedad mexicana tiene que elevar, como nosotros mismos, como periodistas, nuestro nivel de exigencia y no permitir más que esto siga ocurriendo. Es por nuestros derechos, es por los muchos temas que tenemos para informarle a la sociedad, y es esencialmente por la propia sociedad que hay que actuar en este sentido. Es un momento particularmente crítico para la prensa mexicana. Nada supera la muerte de nuestros colegas, pero por la muerte de nuestros colegas, por lo que significa la muerte de periodistas cuyas muertes se están quedando en la impunidad, es que los que estamos aquí estamos obligados a seguir haciendo nuestro trabajo, a exigir el respeto a nuestros derechos, a vencer el miedo, porque es precisamente el motor principal de estas conductas ilegales del Estado contra ciudadanos, es instalar no solo un malware, sino el miedo en la vida de los periodistas. Hay que sacudirse el miedo, y esta reunión con ustedes, este encuentro de periodistas con periodistas, en buena medida es con ese propósito: decir no al miedo, decir no a la censura, decir no a los ataques de esta naturaleza y decir desde luego no a la impunidad. Este ya basta nacional está hecho de muchas cosas. Agreguemos hoy el espionaje político del gobierno de Enrique Peña Nieto.